Hay puertas que uno cruza creyendo que va a recuperar un simple objeto y termina encontrando una verdad capaz de partirle la vida en dos. A Camila le ocurrió exactamente eso el día en que entró a un banco con ropa modesta, los hombros tensos y una llave vieja en la mano. Nadie allí imaginaba que aquella muchacha callada no iba en busca de dinero fácil, sino del último mensaje de una madre que se había llevado demasiados silencios a la tumba. Y lo más inquietante no era lo que dormía dentro de una caja de seguridad, sino lo que ese hallazgo iba a despertar en la codicia de unos y en la conciencia de otros. Si alguna vez ustedes han sentido que una decisión pequeña termina cambiándolo todo, cuéntenmelo en los comentarios. Y si les gustan las historias humanas, intensas y llenas de giros, dejen su me gusta y suscríbanse para seguir viendo relatos como este. Camila recorrió los últimos metros hasta la fachada del banco con una mezcla de temor y determinación. El edificio imponía respeto. Tenía un aire moderno, pero también algo solemne, casi arrogante, como si hubiera sido diseñado para recordarles a todos que el dinero no solo compra cosas, también marca distancias. Las columnas de la entrada parecían custodios de piedra, y el vestíbulo brillaba con una elegancia fría que dejaba en evidencia a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Ella lo notó de inmediato. No hacía falta que nadie se lo dijera. Su abrigo sencillo, su bolso gastado y sus zapatos ya muy usados la hacían sentir fuera de lugar. No se veía desaliñada, pero tampoco tenía el aspecto de una clienta de grandes cuentas. Por eso, cuando se acercó al área de vigilancia y preguntó con voz serena cómo podía acceder a las cajas de seguridad, el joven guardia que estaba de turno alzó la mirada con sorpresa. Aquel guardia se llamaba Adrián. Era alto, bien plantado, con el gesto todavía algo rígido de quien hace poco dejó atrás la disciplina militar. En un primer instante creyó que la muchacha se había equivocado de edificio, pero en la forma en que ella sostuvo la mirada, sin arrogancia y sin sumisión, percibió algo que lo hizo dudar. No parecía una curiosa, parecía alguien que había venido por algo concreto. Como el protocolo exigía autorización interna, Adrián la condujo hasta la oficina del jefe de seguridad, un hombre llamado Ramiro Benavides. En el banco muchos lo trataban con respeto, aunque no precisamente con aprecio. Era eficiente, sí, pero también áspero, desconfiado y con esa clase de sonrisa torcida que no inspiraba tranquilidad. Había rumores sobre su manera de tratar a los deudores complicados, sobre ciertos favores oscuros que resolvía fuera de horario y sobre su afición enfermiza por el dinero rápido. Nadie podía probar nada, y en lugares así, lo que no se prueba termina convirtiéndose en una costumbre peligrosa. Ramiro miró a Camila de arriba abajo antes de dirigirle la palabra. No trató de disimular la ironía. Ella, sin embargo, no bajó la cabeza. Explicó que necesitaba abrir una caja de seguridad antigua, que tenía una llave y que su acceso estaba respaldado por un trámite notarial. Cuando pronunció el número de la caja, Ramiro cambió ligeramente la expresión. Su gesto burlón no desapareció, pero algo se tensó dentro de él. Había esperado cualquier cosa menos eso. La llevó personalmente hasta el área restringida. Atravesaron puertas reforzadas, controles y pasillos silenciosos donde hasta los pasos parecían prohibidos. Cuando por fin llegaron frente a la caja indicada, Ramiro revisó el registro y comprobó que, en efecto, se trataba de un servicio contratado muchos años atrás. Tan antiguo, en realidad, que ni siquiera él conocía a la persona que la había alquilado. Camila respiró hondo antes de entregar la llave. Dijo solamente que aquello era parte de una herencia que le había dejado su madre. Ramiro respondió con una cortesía fingida y la ayudó a abrir el compartimento. Lo correcto habría sido retirarse y dejarla sola. No lo hizo. Se quedó allí, a escasa distancia, invadiendo un espacio que no le correspondía. Dentro de la caja había una pequeña arqueta tallada en madera oscura. No era ostentosa, pero sí lo bastante fina como para llamar la atención de cualquiera con ojos codiciosos. Camila la tomó con ambas manos, como si temiera que al tocarla demasiado fuerte pudiera romperse un pedazo del pasado. Cuando levantó la tapa, el aire de la sala pareció congelarse. En el interior descansaban pulseras, anillos, aretes, cadenas y collares de oro, algunos con piedras delicadas,
otros con un diseño antiguo que hablaba de otra época, de otra vida, de otro origen. No era una colección común, era una pequeña fortuna. Camila se quedó sin aliento. Ramiro también, pero por razones muy distintas. A ella la golpeó la incredulidad, a él la avaricia. Porque la muchacha no podía entender cómo era posible que su madre, Teresa Molina, hubiera guardado semejante tesoro mientras ambas pasaron años enteros estirando cada moneda, comiendo con cuidado, remendando ropa y aprendiendo a callar la vergüenza. Teresa había trabajado toda su vida limpiando pisos ajenos, puliendo muebles que nunca fueron suyos, regresando a casa con las manos cansadas y la espalda vencida. Hubo semanas en que apenas alcanzaba para lo básico. Hubo inviernos en que el frío parecía entrar por las rendijas de la pobreza. Y aún así, todo ese tiempo aquellas joyas habían estado ahí, al alcance de su mano, dormidas en una caja de seguridad. En el fondo de la arqueta había además una nota doblada. Camila la vio, pero decidió no leerla en ese momento. Sentía la garganta apretada, la cabeza llena de preguntas, y la presencia del jefe de seguridad le resultaba cada vez más insoportable. Ramiro fingió tropezar y se acercó demasiado, con excusa de pedir disculpas. Quería mirar mejor. Quería asegurarse de que no estaba imaginando esa riqueza inesperada. Sus ojos se clavaron en las piezas con una voracidad que no pudo esconder del todo. Camila cerró la arqueta de inmediato. Dijo que ya había terminado y que prefería retirarse. Entonces Ramiro, con un tono servicial que hasta ese momento no había mostrado, le ofreció una escolta. Aseguró que no era prudente que una clienta saliera sola llevando objetos de valor. Ella dudó. Algo en ese hombre le causaba rechazo, pero la idea de caminar por la ciudad con aquella caja en brazos también la inquietaba. Terminó aceptando. Ramiro llamó a Adrián y, en voz baja, le indicó que acompañara a la joven hasta su domicilio y tomara nota exacta de la dirección. Lo justificó como una medida de seguridad del banco. Adrián no tenía motivos para sospechar. Era nuevo. Respetaba la cadena de mando y todavía veía el trabajo con la obediencia limpia de quien ha vivido bajo reglas claras. Camila salió primero del edificio. Adrián tardó unos minutos más, retenido por unas supuestas indicaciones adicionales. Cuando finalmente la alcanzó, la encontró esperando en las escaleras, tensa, abrazando la arqueta contra el pecho como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Comenzaron a caminar. Al principio hablaron poco. Ella seguía alterada por lo que acababa de ver. Él intentaba no parecer invasivo, pero a veces la confianza nace en los márgenes del miedo, cuando dos personas que no se conocen del todo descubren que comparten una forma parecida de soportar la vida. Camila empezó a hacer preguntas sencillas. Adrián respondió con torpeza, y esa torpeza, lejos de incomodarla, le pareció honesta. Poco a poco la conversación se fue abriendo. Adrián le contó que venía de un pueblo pequeño, de esos donde todos saben quién es uno antes incluso de que aprenda a decidir por sí mismo. Sus padres eran gente trabajadora, convencida de que una vida tranquila y sin escándalos ya era bastante premio. Él no los despreciaba, pero siempre había sentido dentro una inquietud que no cabía entre los mismos caminos, los mismos rostros y las mismas expectativas. Soñaba con irse, con construirse algo propio, con no pasar la vida preguntándose qué habría ocurrido si se hubiera atrevido. También le habló con cierta vergüenza de Daniela, la novia que había dejado atrás cuando se fue al servicio militar. Habían crecido juntos. Parecía natural que terminaran formando una familia. Pero mientras él estaba lejos, ella se enamoró de otro hombre, uno con dinero, presencia y promesas rápidas. Adrián se enteró por terceros. No solo sufrió la traición, también tuvo que enfrentar la humillación de saberse reemplazado tan fácilmente. Hubo días oscuros, días en que la rabia y la vergüenza le empujaron hacia pensamientos muy peligrosos. Pero un superior suyo, un hombre severo y justo, lo ayudó a no derrumbarse. Gracias a ese apoyo consiguió terminar su servicio con la cabeza en alto y, más tarde, un antiguo compañero le acercó la oportunidad de entrar a trabajar en el banco. Camila lo escuchó sin interrumpirlo. Había algo en el modo en que Adrián hablaba del dolor que la conmovía. No buscaba lástima, no se hacía la víctima, no exageraba.
Relataba su historia como quien ha conocido una herida y decidió no convertirla en identidad. Cuando él terminó, ella sonrió con una tristeza suave y le dijo que admiraba a las personas que se caen sin hacerse cínicas. Aquella frase se le quedó a Adrián dando vueltas por dentro. Tal vez por eso, cuando llegaron al edificio donde vivía Camila, a ninguno de los dos le dieron ganas de despedirse de inmediato. Ella fue quien rompió la distancia. Le dijo que tenía té recién comprado y unas galletas, y que si no estaba apurado podía pasar un momento. Adrián aceptó. La casa de Camila no era lujosa, pero sí cálida. Había orden, limpieza y una delicadeza sencilla en cada rincón. El tipo de hogar que no impresiona por lo que cuesta, sino por el cuidado que alguien pone en él. Mientras Adrián se lavaba las manos, ella puso agua a hervir, acomodó una bandeja y dejó la arqueta en la habitación, lejos de la vista. En la cocina, el aroma del té llenó el ambiente. Adrián lo notó enseguida. Ella se rió al verlo disfrutarlo y confesó que era una de sus pocas extravagancias. No compraba ropa cara ni salía a lugares elegantes, pero sí se permitía ese pequeño lujo, elegir buenos tés en tiendas especializadas, aunque luego tuviera que ahorrar en otra cosa. Le gustó oírse decir eso, como si nombrar un gusto propio también fuera una forma de resistirse a una vida de pura escasez. Él le pidió entonces que le contara algo de ella. Camila se quedó un instante en silencio antes de empezar, porque resumir la propia vida no siempre es fácil, y menos cuando casi todo lo importante está marcado por ausencias. Le habló de su infancia junto a Teresa, en una ciudad de provincias donde los sueños grandes parecían una extravagancia. Nunca conoció a su padre. Su madre evitaba el tema con tanta firmeza que con el tiempo Camila dejó de preguntar. Aprendió pronto que había silencios que no se abrían con insistencia, sino que se volvían más duros. Aún así, fue una buena estudiante. Tenía facilidad para aprender y una voluntad serena que sus maestros valoraban. Se ganó un lugar en la universidad y, durante un tiempo, creyó que el futuro por fin empezaba a responderle. Imaginaba una vida en la gran ciudad, un trabajo digno, una casa luminosa, un jardín, una especie de reparación para tantos años de limitaciones. No soñaba con lujos absurdos. Soñaba con seguridad, con libertad, con la sensación de no estar siempre al borde. Pero entonces Teresa enfermó. Todo cambió de ritmo. Camila tuvo que pasar a modalidad semipresencial para poder quedarse cerca de ella. Las consultas médicas se volvieron parte de la rutina. Los análisis, los medicamentos, las esperas interminables, los intentos por leer en la cara de los doctores una esperanza que rara vez llegaba. El especialista que atendía a Teresa, el doctor Ernesto Salcedo, no era cruel, pero sí sincero. Había un cuadro grave, difícil de revertir, y aunque estaban haciendo lo posible, las opciones eran limitadas. Camila recordó una conversación en particular, una en la que le preguntó directamente qué debían esperar. El médico le respondió con la clase de verdad que nadie quiere oír, que a veces la medicina acompaña, alivia, intenta, pero no siempre logra vencer. Ella salió de ese consultorio con la sensación de que el piso se había aflojado bajo sus pies. Teresa empezó a apagarse poco a poco. Había días de cierta lucidez y otros en que apenas distinguía los rostros. Su cuerpo se volvía más frágil a la vista, como si la enfermedad no solo le quitara fuerzas, sino también historia. Y sin embargo, en medio de ese desgaste hubo una tarde en que pareció volver por unos minutos. Camila le llevó caldo, se sentó a su lado y la oyó murmurar, con una claridad que todavía le helaba la sangre al recordarla, que había cometido muchos errores, pero que su hija no debía pagar por ellos. Le habló de un regalo, de algo que le ayudaría en el largo camino que le esperaba. Después se quedó en silencio. No volvió a explicarlo jamás. Camila intentó entender aquella frase. Le preguntó al médico. Se aferró a la posibilidad de una última conversación, pero ya no fue posible. Teresa se hundió otra vez en una niebla interior de la que apenas emergían gestos sueltos. Murió pocos días antes de cumplir años. La pérdida dejó a Camila suspendida en una especie de vacío sin forma. Los conocidos del barrio la ayudaron con el velorio y el entierro. Ella agradeció todo,
aunque durante varios días sintió que miraba su propia vida como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Después vino la parte más dura: volver a existir. Organizar gastos, terminar la carrera, conseguir un empleo temporal, hacer cuentas, seguir adelante cuando el dolor ya no tiene ceremonia y se vuelve simplemente compañía. Fue entonces cuando apareció el notario. Le informó que Teresa había dejado un testamento y que parte de lo dispuesto incluía una llave y el acceso a una caja de seguridad. No le dio más explicaciones, solo cumplió con la voluntad de la fallecida. Y así había llegado Camila al banco ese día. Cuando terminó de contarle todo, Adrián permaneció un momento en silencio, no por falta de palabras, sino porque había historias que pedían respeto antes que opinión. Después le dijo que, aunque ella hablara de una vida sin grandes acontecimientos, a él le parecía que no había nada más grande que seguir siendo amable después de haber pasado por tanto. Camila desvió la mirada para ocultar el rubor. Aquella tarde pudo haber quedado simplemente como un encuentro extraño entre una muchacha asustada y un guardia decente. Pero el destino, o quizás la suma de ambiciones ajenas, todavía tenía otro giro preparado. Adrián regresó al banco y encontró a Ramiro esperándolo con una impaciencia mal disimulada. Le preguntó cuánto había tardado, si había tomado la dirección y si había observado bien el lugar. Adrián entregó el papel con los datos. Ramiro lo felicitó con un entusiasmo que sonó artificial. Incluso insinuó que, por haber atendido tan bien a una cliente importante, tal vez le caerían bien una prima o un reconocimiento. Aquello le pareció raro, pero no suficiente como para sospechar de inmediato. Sin embargo, cuando Adrián se retiraba de la oficina, la puerta no llegó a cerrarse del todo, y en ese pequeño margen escuchó algo que le cortó la respiración. Ramiro hablaba por teléfono. Dio una dirección. Mencionó a una muchacha sola. Dijo que habría una arqueta y que el contenido se repartiría como siempre. No hizo falta oír más. La escena entera se armó sola en la mente de Adrián, con una claridad espantosa. Sintió un golpe seco en el pecho. La dirección la había dado él. La amenaza había tomado forma gracias a una obediencia ingenua. En cuestión de segundos, entendió que Camila corría peligro real y que, si no hacía algo, esa muchacha que horas antes le había abierto la puerta de su casa y de su confianza, quedaría a merced de gente dispuesta a todo por unas joyas. Trató de pensar con rapidez. No podía enfrentarse abiertamente a su jefe desde dentro del banco. Tampoco podía llamar a la policía sin una base clara y con el riesgo de que el tiempo se perdiera en formalidades. Necesitaba salir de allí cuanto antes. Volvió a su puesto y, durante casi una hora, fingió normalidad mientras buscaba una manera de irse sin levantar sospechas. Finalmente, regresó a la oficina de Ramiro y dijo que se sentía mal del estómago. Su jefe, con esa mezcla de burla y desdén que lo caracterizaba, lo atribuyó al té y a las galletas de la clienta. Se rió, le permitió retirarse y ordenó a otro compañero que cubriera el turno. Apenas estuvo fuera del edificio, Adrián dejó de actuar. Corrió a su apartamento, tomó algunos implementos de defensa personal que conservaba desde su entrenamiento y salió de nuevo. No tenía arma de fuego y ni siquiera se le pasó por la cabeza buscar una. Su idea no era ir a una guerra, era llegar antes de que ocurriera lo peor. El trayecto se le hizo insoportable. El tránsito parecía avanzar con crueldad. Cada semáforo lo desesperaba. Mientras miraba por la ventana del taxi, revivía la expresión de Camila al sostener la arqueta, la forma en que hablaba de su madre, la calidez tímida con que lo había invitado a pasar. Y comprendió que no la estaba ayudando solo por deber. La estaba ayudando porque ya le importaba. Cuando llegó al edificio, el atardecer se había espesado. A simple vista todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces vio una camioneta oscura estacionada cerca de la entrada. Dentro había un hombre fumando, distraído, acompañado por una música apenas audible. Adrián intuyó que aquel vehículo no estaba allí por casualidad. Entró al edificio sin hacer ruido y subió por las escaleras. En el pasillo del 7º piso lo envolvió un silencio inquietante. Tocó el timbre con el cuerpo preparado. Le abrió un hombre corpulento que no pertenecía a ese lugar. Adrián reaccionó por instinto. Hubo un forcejeo rápido, seco,
desordenado. Otro sujeto apareció desde dentro. En cuestión de segundos, el pasillo se convirtió en una escena de violencia confusa, más caótica que heroica. Camila estaba allí, forcejeando, aterrada, todavía sin comprender quiénes eran aquellos hombres ni por qué habían irrumpido en su casa. Adrián logró apartarla de uno de ellos y sacarla hacia la puerta. En medio del tumulto, se oyó una detonación. Él sintió un impacto ardiente en el hombro, una quemadura brutal que casi le hizo perder el equilibrio, pero no se detuvo. Consiguió llevar a Camila fuera del apartamento y bajar con ella. Ya en la calle, con el aire de la noche golpeándoles la cara, ella empezó a temblar. Adrián, pálido, respiraba con dificultad.